Dios le bendiga más. Fíjense, mi nombre es César Garó. Yo soy de República Dominicana. Ese apellido es de Barahona. ¿Quiénes son dominicanos aquí? Yo me siento como en casa. Muchos dominicanos. Dios le bendiga a todos. ¿Quiénes son de otras partes del mundo? Centroamérica. ¿Quiénes son de Centroamérica? Pocos. ¿Quiénes? Bueno, gloria a Dios. Muchos dominicanos, me siento muy bien. Gracias por la invitación de poder estar aquí. Yo estoy aquí con mi familia. Nosotros en este momento vivimos en Canadá y vinimos a compartir los días de Navidad con familiares que tenemos aquí en Pensilvania. Hoy tengo la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios y quiero que la palabra que le voy a dar le llegue. ¿Quiénes están preparados? Amén. El mensaje que yo voy a dar se titula ¿Falta mucho o ya llegamos? ¿Falta mucho o ya llegamos? Los evangelistas dicen, pregúntale al que está al lado, ¿falta mucho o ya llegamos? Ese es el tema de hoy. Vamos a leer 4 citas bíblicas. Yo lo voy a leer rapidito para ganar tiempo. Están en Juan, Mateo, Marcos. En Juan, Mateo y Marcos. Es la misma historia, pero está relatada de diferentes ángulos. Por eso voy a abarcar varias citas. Juan 1, dice así, 1:29. Presten atención a la historia para que entiendan lo que voy a hablar. Juan 1:29 dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús, Juan el Bautista, que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de que yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Resalte esa palabra. Era primero que yo. Resalte eso. Mateo 3, 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino a Galilea. Él vino a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, Juan el Bautista, Juan le decía, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Seguimos la historia. Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Juan lo dejó. Y luego pasa la escena que todos conocemos. Jesús es bautizado y cuando se levanta del bautismo, desciende una paloma, ¿verdad? Y se abre el cielo. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Marcos 6, 17 dice, la parte B. Herodes había enviado a apresar a Juan. Lo había metido en la cárcel porque él estaba con la mujer de su hermano, que se llamaba Herodías. Y como él había tomado a la mujer de su hermano y no era lícito, entonces Juan el Bautista lo reprendía. Dice la Biblia que la mujer lo buscaba para matarlo a Juan. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba salvo. Resalten esta parte. Era varón justo y santo. Pero luego de todo esto, que él está preso, entonces viene entrando en Juan algo que vamos a llamar duda circunstancial. Dice Mateo 11 que al oír Juan en la cárcel sobre los hechos de Jesucristo, envió a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id
y hacer saber a Juan las cosas que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hasta ahí la lectura. Hoy es 21 de diciembre. Es el último domingo antes de Navidad, lo que conocemos como Navidad. Navidad es un tiempo que muchos cristianos la reconocen y la celebran porque nació Jesucristo. Se celebra la venida de Jesús. Navidad también, como se celebra 6 días antes de que termine el año, es un momento propicio para uno reflexionar, para uno analizar sobre las metas que tiene en su vida. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué nos falta para llegar a donde queremos estar? ¿Falta mucho o ya llegamos? ¿Qué usted ha hecho y qué le falta? ¿Te falta mucho para llegar a donde está? ¿O ya llegaste? ¿A donde quieres estar? ¿O ya llegaste? Siempre que uno analiza sobre estas cosas, especialmente ahora, a fin de año, uno debe agradecer, uno debe sentirse agradecido por lo bueno que nos ha pasado. Y no solamente lo bueno, sino también por lo malo. Como les comentaba, mi familia y yo vivimos en Canadá. Y nosotros llegamos ayer aquí a Pensilvania. La forma más rápida de venir de Canadá a Pensilvania es en avión. Pero un poco más costoso y uno siempre quiere como ahorrar los chelitos, ¿verdad? Entonces nosotros vinimos en carro. En total, manejando, nos tomó 7 horas y media. Desde donde nosotros vivimos en Canadá hasta aquí. Pero en migración, nosotros duramos ayer 8 horas. 8. Llegamos al borde ahí, 2 horas. Y duramos 8 horas en migración. Y después 5 horas y media más manejando. Y te diré, ¿qué pasó? ¿Y por qué duraron 8 horas en migración? ¿Por qué duraron tanto? Cuando nosotros llegamos a la caseta, como es por tierra, la caseta en el carro, nos pasan los pasaportes. Dijeron, bueno, tenemos que revisar algo, deben entrar a migración. Es como cuando uno viene en avión que lo meten para el cuartico, similar, ¿verdad? Deben entrar a migración, ¿ok? Vamos a entrar. Me dice un oficial, deme su llave, que yo le estaciono el vehículo. Y otro oficial nos llevó a migración. En lo que se resolvió lo que yo estaba averiguando, pasaron aproximadamente desde las 6 de la mañana hasta las 10, como 4 horas, 10 y media. Y después nos dijeron, ok, pueden entrar. Nos dieron los papeles para entrar, podemos entrar. Lo primero que yo pregunté para poder irme para donde yo iba, era por la llave. Al oficial que me devuelva mi llave para yo irme. La llave no aparecía. Nadie sabía dónde estaba la llave. Hicimos una fila de inmigración para que nos atendieran, duró mucho atendiendo. Y sucede que llegamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, luego, a poco tiempo después, cambiaba el turno. Y como era cambiar el turno, nadie sabía dónde estaba la llave porque lo que nos atendieron era lo del turno de la medianoche. Y estamos nosotros ahí, con esa niña, así mismo como tú la oyes. Pero ahí en el fondo, ahí, en el background. Así, en coma. En migración. Mi niña más grande tiene 7 años. Y durante el momento de la espera, varias veces mi niña me preguntó, ¿falta mucho? Esa es la pregunta. ¿Falta mucho? Estaba desesperada. Y otra pregunta que me hacía es, ¿ya llegamos? Yo decía, mami, ya llegamos, porque que inmediatamente tú cruzas la rayita, ya tú estás en Estados Unidos. Ya habíamos llegado. Pero no podíamos irnos porque faltaba la llave. ¿Falta mucho o ya llegamos? Habíamos llegado, pero ella no entendía que habíamos llegado. Habíamos llegado a Estados Unidos. Estábamos en Estados Unidos ya.
quiero que reflexionen. ¿Falta mucho o ya llegamos? Reflexionen eso. Para no cansar el cuento, después que los oficiales de Estados Unidos, que yo confío por la película, ya confío muchísimo en esa gente, pues son la gente del FBI, eso es lo que sabe. Esa llave va a aparecer hoy mismo. Porque ¿quién más que la policía de Estados Unidos se le perdió una llave a la policía de Estados Unidos? Eso va a aparecer. Un oficial se acerca, ya estamos casi resolviendo el caso. Habían llamado a todos los oficiales que estábamos presentes, pero que la gente que llega, el que trabaja a medianoche, sabe, usted lo que tiene sueño, cuando usted llega, usted se acuesta a dormir. Eso nadie cogía el teléfono. Uno de los oficiales que dijo, vamos a ir a donde encontramos el de la cámara, que fue que lo movió. Cuando tocan la puerta, me dice el oficial, después que me estaba devolviendo la llave, que él salió así, que estamos buscando una llave. ¡Ay, la tenía ahí! Él tenía mi llave en su casa, sabrá Dios a cuántas horas vivía ese señor. Y después vino el oficial, trajo la llave. En total, perdimos 8 horas en casa. Y esa era la pregunta. ¿Falta mucho? Ya llegamos. Cuando uno se hace la pregunta de si falta mucho o si ya llegamos, eso implica varias cosas. La persona que se hace la pregunta de si falta mucho o si ya llegamos, tiene que estar en un viaje. Mi niña ayer estaba en un viaje y por eso le surgía la pregunta. Todos nosotros estamos en un viaje, el viaje de la vida. En el viaje de la vida hay varias etapas. Está la niñez, la juventud, la vejez, etapa de ser padre, etapa de ser hijo. Cada proyecto es una etapa. Cada plan es una etapa. Yo diría que cada año es una etapa. 2025 fue una etapa. Parte de un viaje. En el viaje de la vida suyo, 2025 fue una etapa. Entonces, la Biblia dice en Eclesiastés 3 que hay tiempo para todo en la vida. Cada tiempo una etapa. Hay tiempo hasta para matar. ¿Ustedes saben que la Biblia dice? Que hay tiempo para matar. Yo tengo un amigo que él vive en agnóstico. Yo digo que vive en agnóstico porque él cree en Dios, no se escucha la paz. Entonces me dice a mí que, César, te tengo una pregunta difícil. Yo siempre argumento mucho sobre él. Me gusta hacer apologética, defensa del evangelio. Y él me preguntó, César, ven acá que te encontré un versículo. Yo quiero que tú me expliques esto. La Biblia dice que hay tiempo para matar. ¿Y ahora qué tú haces? Yo le digo, ¿y los pollos cómo tú te lo comes? A lo mejor tú te lo comes vivo. ¿Tú comes el pollo vivo? Porque la Biblia no te está diciendo que vaya y mate, que hay tiempo para matar. Y me dijo, César, César, yo he conocido muchos cristianos, poco como tú. Los pollos no se comen vivos. Usted tiene que matar el pollo primero. Hay tiempo para matar. Hay etapas para todo en la vida. De eso se trata este mensaje, de reflexionar las etapas en las que estamos. ¿En cuál etapa está usted? ¿Usted está en la etapa que usted quiere estar? ¿O te falta mucho? ¿Ya llegaste? Este año, ¿logramos lo que nos propusimos? ¿Qué nos faltó? Otra cosa que hay que considerar cuando uno se hace la pregunta de falta mucho, ya llegamos, es que la pregunta es plural. Ya llegamos. No es ya llegué, es ya llegamos. ¿Qué quiere decir que ya llegamos? Que usted no anda solo, usted anda con alguien. Mi niña me preguntaba ayer que si ya llegamos, porque andaba con nosotros. En el camino de la vida, usted no está solo. Usted anda con personas a su alrededor. A veces son familias, casi siempre son familias en el camino de la vida. Siempre hay alguien que usted tiene que cuidar o a quien usted tiene que darle cuenta. Usted no anda solo en la vida. Hay gente que tiene pocos familiares, porque yo me encuentro muy raro que no haya nadie que no tiene familia, que no tenga familia.
Hay casos raros, hay gente que no tiene familia, pero son casos raros. Y el que no tiene familia tiene un amigo. Y el que no tiene a nadie, yo le voy a dar algo hoy. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Jehová no deja solo a nadie. Usted siempre anda con Jehová. Lo que pasa es que no es lo mismo, y aquí hay muchos dominicanos que me van a entender lo que voy a decir. No es lo mismo café con leche que leche con café. ¿Quién entiende la diferencia? ¿Quién se anima? Dígame usted a ver. Café con leche tiene más café que leche. Muy bien. La leche con café tiene más. Es fácil para los dominicanos, no sé para las otras naciones, pero para nosotros es fácil entender. Café con leche, ¿quién lo explica la hermana? Es más café que leche. Leche con café es más leche que café. Así mismo pasa con Dios. Dios siempre está con usted, pero usted no siempre está con Dios. No es lo mismo café con leche que leche con café. Hay gente que está con Dios y Dios está con él. Pero hay gente que están haciendo lo que ellos quieren y Dios está con ellos y Dios los cuida y ellos lo ven. Y cuando le predican lloran. Es así. Porque ellos saben que Dios está con ellos. Pero ellos están con Dios. Hay que reflexionar. ¿Falta mucho o ya llegamos? Otra pregunta que uno se hace cuando uno analiza sobre falta mucho o ya llegamos, o otra cosa que usted tiene que tener en cuenta para responder esa pregunta, es analizar dónde usted está ahora. ¿En qué etapa de la vida está usted ahora mismo? ¿Usted está donde quería estar? ¿Usted tiene el trabajo que quería tener? ¿Completó los estudios que quería completar? Lo estoy ayudando, pero usted sabe cuáles son sus planes. Usted que sabe analizar dónde usted está. ¿Usted considera que está en la etapa buena de la vida o en una etapa mala? El 2020 fue una etapa mala. El COVID fue una etapa mala para muchas personas. Mucha gente anhelaba y le decía en el tiempo de la pandemia: Señor, si se para esto y yo salgo de esta cama, te voy a servir. Se acabó el COVID ya. ¿Y dónde tú estás ahora? ¿Falta mucho o ya llegaste? La cita bíblica que leímos al principio trata sobre Juan el Bautista. Lo que saben muchos de mí, ya me encantó llegar al momento de la escuela dominical. Yo creo en la escuela dominical, corazón de la iglesia. Allá en Canadá tenemos escuela dominical. No había, pero ya tenemos. Lo que saben muchos de Biblia, saben que la historia de Juan el Bautista no comienza ahí. Todo inició en el Génesis. Dios crea la humanidad. Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan, inmediatamente entra en función algo que, para que usted lo entienda, yo le voy a llamar los principios de justicia divina. Los principios de justicia divina lo explica Pablo en Romanos 6 y lo explica Hebreos 9. ¿Saben lo que dice en Romanos 6, parte de y Hebreos 9? Que la paga del pecado es la muerte. Son principios de justicia divina. Y dice Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hay que gente que sabe Biblia aquí. Principios de justicia divina. Eso parece fácil, pero mucha gente no lo entiende. Todo en la vida tiene un precio. La ropa que usted está usando tuvo un precio. El carro que usted tiene tuvo un precio. Cada vez que usted comete un pecado, eso tiene un precio. ¿Sabe cuál es el precio? La muerte. Y no cualquier tipo de muerte. Una muerte desangrándote. Porque sin derramamiento de sangre no hay redención. No es que te asfixiaron, no es que te dieron un golpe para que te mataran. No, es que usted tiene que morir botando sangre. Ese es el pago de la muerte.
justicia divina. Y no cualquier muerte, debía ser una muerte eterna. De ahí es que fue necesario poner en ejecución el plan de redención de la humanidad. Porque el pago del pecado era la muerte. Había que poner un plan de redención. Y el plan de redención inicia con el antiguo pacto, o el viejo pacto, como se llama, o como lo llama la Biblia, ¿verdad? Agarraban un animalito, según lo que explicaba la ley, lo mataban según lo que explicaba la ley, y ese derramamiento de sangre y esa muerte pagaba el pecado, expiaba el pecado. Pero ese pacto era ineficaz. Lo explica Hebreo. El primer pacto era ineficaz. Era solamente la preparación para lo que iba a ser en sí la redención de la humanidad. ¿Saben cuál era? Que debía venir un ser celeste eterno que muriera. Y que cuando muriera, sea muerto derramando sangre. Y esa sangre eterna iba a remediar todos los pecados. Alabanza que vive, aleluya. Esa muerte cubriría todos los pecados de la humanidad. De ahí mismo, en el mismo Génesis 3, surge la primera profecía de un Mesías, un ungido que iba a venir a cumplir el plan de redención. Le dice Dios a la serpiente. Dios mismo le dice a la serpiente: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La primera profecía del Mesías que vendría. Ahí se estaba dando la profecía de que iba a venir uno. Un paréntesis, ¿alguien vio una película que se llama Zootopia? Lo que tienen los niños. Zootopia, la 2. Tengan cuidado con la 2. Zootopia 2 está poniendo a la serpiente como la víctima. No es que no la vean, véanla, está bien, pero explíquenle la historia real a los niños. Porque ahora están metiendo muchas cosas raras subliminalmente. No que no la vean, la pueden ver, Zootopia 2. Cuando la vean se van a acordar de mí. Cierro el paréntesis ahí. Génesis 13 da la primera profecía de Jesús. Luego de Génesis, todo el Antiguo Testamento viene narrando profecías del Mesías que viene. Nacería en Belén, pero tú Belén Efrata. Esa es una de las profecías. Sería descendiente de Abraham. Pertenecería a la tribu de Judá. Decía la hermana ahorita hablando en la clase bíblica, en la entrada a Jerusalén fue parte de las profecías. Entraría triunfante a Jerusalén, lo dijo un profeta atrás. Iba a ser descendiente de David. Llamaría su nombre Emmanuel. Sería traicionado por 30 monedas de plata. Me conmueve eso. Todo lo que pasó en Mesías lo dijeron los profetas atrás. Resucitaría. Iba a ser despreciado y rechazado, varón de dolores. Herido pero no destruido. Su reino sería eterno. Todo eso fueron profecías. Pero dentro de la profecía había una profecía. Y decía que antes de que viniera ese Mesías, debía venir uno con el espíritu de Elías. Debía venir uno con el espíritu de Elías que allanaría el terreno. Decía el profeta Isaías: voz que clame en el desierto, preparen el camino del Señor. Todo árbol torcido se enderezará y toda la tierra verá la voluntad de Dios.
Alabanza, Rey, aleluya. Cristo vive, alabanza, que vive. Malaquías es quien profetiza la venida de un profeta como Elías antes del Mesías, 450 años antes. Isaías 700 años. Esa parte de voz que clama en el desierto, 700 años antes de que Jesús. Juan el Bautista era un personaje especial. Lo que leímos antes. No estamos hablando de cualquier loco, cualquier arracabaca, como dicen en mi país, no. No solo eso, que tendría el espíritu de Elías, también se le dijo a su padre Zacarías, que era sacerdote, y su mamá, que se llamaba Elizabeth. Los que saben de Biblia me entienden, ¿eh? Su mamá se llamaba Elizabeth. Dice la Biblia, Elizabeth era pariente de María, y cuando fue a saludarla un día a María, saltó el niño en el vientre, porque ella tenía 6 meses de embarazo. Los que saben de Biblia saben que ahí Elizabeth le dice: bendita tú entre las mujeres, porque el niño saltó en mi vientre. El mismo Jesús confirma que Juan era Elías, porque un día a Jesús se le acercan los discípulos preguntándose sobre la profecía. Pero ven acá, Señor, pero no que debía venir primero Elías. Y dice Jesús respondiendo: en verdad Elías ya vino. Y se quedaron los discípulos cuestionándose que Elías ya vino, y después entendieron que se refería a Juan el Bautista. So queda claro que Juan era un siervo de Dios, pero pasó por una etapa difícil de la vida. Lo metieron preso. Y no solo lo metieron preso por hacer algo que no era malo. Herodes estaba haciendo algo malo. Juan el Bautista no tenía que ver con rango. Si tú lo estás haciendo mal, yo te lo digo. Y ahí por eso lo metieron preso. Al parecer, ese momento de dificultad lo hizo dudar de lo que él ya sabía, porque él nunca perdió su fe. Y es así, él nunca perdió su fe. Pero a veces con la fe también hay duda. La hermana lo decía. La hermana decía: la duda es lo contrario de la fe. Es así. La duda es lo contrario de la fe. Pero adivina qué, también con la fe hay dudas. Es parte del deporte eso. Y tenemos evidencia bíblica, porque ahí tenemos a Abraham. ¿Cuál es el título de Abraham? El padre de la fe. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham buscó a Agar. A él se le había dicho que iba a tener un hijo, y él buscó una opción alternativa. Después dice Jesús, le dice Dios, dijo Jesús, porque el ángel de Jehová que habla con él. ¿Sabían que el ángel de Jehová en la Biblia es Jesús? El mismo Jesús se acerca a Abraham y le dice: pero yo te voy a dar un hijo. No es que estoy buscando con Agar, no. Él es tu esposa Sara, que yo te voy a dar. Y dice la Biblia que se rió Sara. Y así se llama el hijo Isaac, nacido de la risa. El padre de la fe tuvo un momento de duda que generó que tuviera un hijo que se llamaba Ismael. Vayan a ver por dónde va Ismael ahora mismo. El padre de la fe. Y Gedeón también está en el pabellón de la fe de Hebreo 11 y puso unos trapos: Señor, que amanezca mojado. Y amaneció mojado. Y después fue lo buscó y dijo: Señor, que amanezca seco. Todavía seguía dudando el hombre, lo puso 2 veces el trapo. Un bárbaro. 2 veces lo puso el trapo. Y él saltaba en el pabellón de la fe. Y hay una historia que me marca, porque está en Marcos 9. No sé si ustedes saben que Marcos, el libro de Juan Marcos, lo escribió Juan Marcos, pero fue el testimonio del evangelio de Pedro. Pedro es a quien se le atribuye eso que está escrito ahí, aunque lo escribió Juan Marcos.
Y Pedro, en Marcos 9, narra la historia de un muchacho que estaba endemoniado. Y se lo llevan de repente a los discípulos. Y los discípulos empiezan a bregar con el demonio. Y el demonio no sale, hermano. Y después llega el hombre donde Jesús, el papá del muchacho, y dice: Señor, ten misericordia de mí, ayúdanos. Así dice. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu lo omitía al muchacho que se tirara para el fuego para matarlo, que se tirara para el agua para que se ahogara. Y Jesús le respondió al hombre: ¿crees? Todo es posible para el que cree. Inmediatamente, dice la Biblia, lo pueden buscar en Marcos 9. Inmediatamente clamó: Señor, yo creo. Señor, tú sabes que yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Porque la fe a veces está acompañada de duda. No se crea que usted es imperfecto porque usted, ay, tengo fe pero dudé. No, la fe va acompañada de duda. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y después más adelante viene Jesús y saca el demonio de una vez. Y los discípulos van donde el Señor: ¿y qué fue? Pues no pudimos. Que eso hay espíritus que solo salen ¿con qué? Mucha gente que está estudiando la Biblia aquí sabe la historia. Hay espíritus que solo salen con ayuno. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo. Hay dudas que tú tienes que solo salen con ayuno. Hay cosas que no son sencillas, hay cosas que tú tienes que meterse con Dios. Señor, me prometiste que me iba a dar una casa y no la tengo. Ayuna y cree que si te la prometió, ¿quién es el que prometió? El mismo Juan había dicho, y lo leímos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esas palabras no son refiriéndose a nada. El Cordero de Dios, él está hablando del Mesías. Él sabía que era el Mesías. Él mismo dijo: es de él que yo dije que no podía quitar los zapatos, porque es antes que yo. Y yo te acabo de decir que María, la mamá de él, estaba embarazada ya antes de Jesús. Se entiende que por lo menos 6 o 7 meses antes nació Juan el Bautista que Jesús. Eran contemporáneos, pero Juan el Bautista era muy viejo. ¿Y por qué él decía que él era antes que yo? Por lo que dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Decía Jesús: antes que Abraham fuese, yo fui. Y Juan sabía eso, porque él decía: él es primero que yo. Y Juan comenzó su ministerio primero que Jesús, verdaderamente, pero Jesús era primero que él. La persistencia de Dios, explica la teología. Persistencia. Antes que todas las cosas fueran creadas, él existía. Y por él fueron creadas todas las cosas, explica. Y todas las cosas por él subsisten. Mucha gente que está estudiando la Biblia aquí no me gusta. Pero luego, más adelante, se presenta Jesús. Y dice la Biblia, que lo leímos también, que él se niega. Le dice: Señor, yo no te puedo bautizar. ¿Tú eres Dios? Y Jesús le dice: tranquilo, déjate, bautízame. No quería bautizar a Jesús. Tú tienes que bautizarme a mí. Juan sabía quién era Jesús. Pero el momento de dificultad, cuando lo metieron preso, cuando estaba cogiendo lucha, yo no sé si tú estás en la etapa de coger lucha. Ahora hay gente que está en la etapa de coger lucha. Yo no puedo contar el testimonio, pero pone largo el mensaje, pero yo pasé un momento de lucha fuerte hace pocos meses. Hay gente que está en la etapa de la lucha, en el camino de la vida, está pasando por el pedacito de lucha. Y Juan, cuando estaba en el pedacito de la lucha, que estaba preso, entró en una duda circunstancial, se llama. No que perdió la fe,
Aunque, como decía la hermana, la fe y la duda no van de acuerdo. Pero la fe a veces está acompañada de duda. Y era un hombre de Dios y tenemos evidencia bíblica aquí ya. El momento de dificultad lo puso a dudar. La Biblia dice que en ese momento de dificultad Él manda a los discípulos de Jesús. Y cuando lo manda, le manda a hacer una pregunta. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan, ¿qué? Imagino a Jesús, ¿qué? Pues tú sabes vivir, sí, Dios. Pero Juan le mandó a decir, porque estaba en un momento de duda circunstancial. Le preguntó, ¿eres tú el que esperábamos? ¿O tenemos que esperar a otro? Alegóricamente, Juan tenía un propósito en su vida. Ser el que iba a preparar el terreno del Mesías. Ese era su proyecto de vida. Esa era su meta. Y durante mucho tiempo él vio a Jesús y estaba seguro de que Jesús era el Mesías. Y que en cierto aspecto él había cumplido su misión de preparar el camino del Mesías para que el Mesías viniera. Pero el momento de adversidad lo cegó. Y cuando ya había llegado donde quería, se cegó. Y en vez de darse cuenta que había llegado donde quería, mandó a hacer una pregunta. La pregunta que es el tema de este mensaje. Juan le preguntó, ¿falta mucho o ya llegamos? Juan le pregunta alegóricamente a Jesús, ¿falta mucho o ya llegamos? Y dice Jesús, ¿cómo que si falta mucho ya llegamos? Pero tú no estás viendo. Es como que yo le diga a mi niña, pero tú no ves la bandera de Estados Unidos. Mira ahí, la bandera de Estados Unidos. ¿Ya llegamos? Y Jesús le responde, dile lo que ustedes ven. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados. Él no le dijo ni sí ni no, él le dijo, respóndete tú. Falta mucho, ya llegamos. Esto que le pasó a Juan, nos pasa a todos nosotros, incluso a los que tienen la fe más fuerte. Hay momentos en los que, aunque no perdemos la fe en Dios, dudamos circunstancialmente. Y cuando evaluamos si ya llegamos o si nos falta mucho, somos a veces mal agradecidos. Hay gente que cuando se hizo la pregunta, falta mucho, no llegamos, y no llegamos, no hemos llegado. Y a veces sin querer son mal agradecidos. No se fijan en lo que está a su alrededor. Los ojos ven, los hijos ven. No se fijan como Juan. La duda circunstancial lo tiene esperando de que el Señor falta mucho. Dice la Biblia, Eclesiastés 1, todas las cosas se cansan, menos el lobo. El lobo no se sacia de vida. Mientras uno más consigue en la vida, más quiere. El que anda a pie le pide de una bicicleta. El que anda en una bicicleta le pide de un motor o una motocicleta. El que anda en motocicleta le pide de un carro. El que anda en carro le pide una jipeta. El que anda en jipeta le pide una camioneta. El que anda en camioneta le pide un carro de lujo, un Ferrari. Los que tienen Ferrari no quieren Ferrari, quieren helicóptero. Los que tienen helicóptero no quieren helicóptero, quieren un avión. Porque el ojo no se sacia de ver. Yo no te estoy diciendo a usted que sea conformista y que se quede ya donde está y que no aspire a nada. No, yo no te estoy diciendo eso, nada de eso. Mientras uno está vivo en el camino de la vida, debe seguir. El camino de la vida sigue. Y vienen nuevas etapas.
nuevo proyecto. Inmediatamente tú tuviste la etapa de tener hijos, te das cuenta que tus hijos tienen hijos y ya tú tienes la etapa de tener abuela. Y ya no solamente son los problemas de tus hijos los que te preocupan, sino también los problemas de tus nietos. Nuevas etapas, nuevos proyectos. Pero ahora, para estas Navidades, sea agradecido. Dele gracias a Dios por lo que ha podido lograr. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí, muchas cosas de las que cada quien tiene ahora, ya ni siquiera la valora. Y eso eran cosas que hace 10 años que la pedía implorando, Señor, dame. Y ahora lo tienen ya. Y no lo valoró. Hay gente que estaba en prueba hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, estaba en una prueba terrible. Y le decía, Señor, si me saca de esta prueba. Ya, Señor, te sacó la prueba, mí entonces. Falta mucho todavía, o no llegaste. No sean como los niños malagradecidos. ¿Sabes cómo hacen los niños malagradecidos? Tú les compras un juguete. Y cuando ellos tienen el juguete, empiezan a jugar. ¿Y sabes qué pasa después? Quieren otro. Y cuando tú le compras el otro, el que tenía, ya lo mira. Falta mucho o ya llegamos. Yo estoy seguro que muchas cosas ya usted llegó. Claro, falta mucho, usted está vivo. Mientras usted esté vivo, usted va a tener proyectos, pero agradezca lo que ya usted recibió. El mundo entero, en esta época del año, está de fiesta porque nació el Mesías. Ese Mesías que profetizaron los profetas, que ejecutó el plan de redención para la humanidad. Ya no tenemos que morir eternamente, ni sacrificar animales. Como dice Gálatas 3. Ese proceso fue solo el layo que nos llevó a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ya Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Y por eso fue su venida al mundo. Y eso es lo que estamos celebrando en este mes. Que el Señor vino. Solamente tenemos que mirar. Así como Moisés levantó, le brindaba a Jesús a Nicodemo. Así como levantó Moisés la estatua de bronce en el desierto. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que mire al hombre, Hijo del Hombre, no perezca, sino que tenga vida eterna. La paga del pecado es la muerte, dice 6:23, pero la parte final de ese versículo dice: mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna en Cristo Jesús. Eso celebramos en la Navidad. Por eso usted ve que todo el mundo celebra el nacimiento de un hombre, porque ese hombre era el Mesías. En este tiempo de Navidad, no le esté preguntando a Dios, falta mucho. Dese cuenta que ya muchas cosas usted llegó. Sí, te falta otro proyecto. Perfecto. Pero sea agradecido. Tómate esta Navidad para ser agradecido. Planea el futuro. Piensa en el año que viene. Ponte nuevas metas. Y cuando las logres, no la olvides como el niño que le dan el regalo. Sea agradecido. Cuando le pidas algo a Dios, no le pidas como el niño malagradecido pide otro juguete. Pídela agradecido, Señor. Ya yo sé que tú me diste el motor. Yo sé que eso fue lo que yo te pedí. Si es tu voluntad, un carro. Ahora quiero un carro. No estoy siendo malagradecido, Señor, pero quiero un carro ahora. La Navidad es un tiempo de estar contento y agradecer. ¡Ya llegamos! Muchos de nosotros ya llegamos. La vida sigue, pero ya llegamos. Cerremos en oración. Señor Jesús, he predicado tu palabra y he traído a tu pueblo lo que creo, Señor, que tú pusiste en mi corazón para ellos. Señor, ayúdame a bendicionar este nuevo año como un año de cumplimiento de muchas cosas. Ayúdanos, Señor, a sentirte agradecidos.
Ayúdanos a ser agradecidos, a agradecerte en este tiempo de Navidad por lo que hemos alcanzado. Decía el salmista: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de tus beneficios. No te olvides de sus beneficios. Señor, ayuda a tu pueblo que no se olvide de lo que está viendo a su alrededor. Como Juan, pasamos por momentos difíciles, pasamos por adversidades fuertes, pero no queremos dudar, Señor, queremos creer en ti. No queremos preguntarte si falta mucho, queremos entender que ya llegamos. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que contigo.